Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos ha transmitido un seguidor, Rubén, eh, y vamos a hablar sobre situaciones de ataque energético. No sé, creo que habla sobre ataques energéticos. ¿Te pasó la pregunta a Ana, María? Sí, sí, sí. Bueno, de todos modos vamos a leerla para que lo sepan. Rubén nos pregunta, ¿cómo se mantiene el nivel vibracional en el actuar desde la conciencia, desde el corazón incondicional, en situaciones de caos o ataques de otros seres? Vamos a ir poco a poco desgranando la pregunta. Te lanzo esa pregunta, María. ¿Qué crees tú? Bueno, imagino que esta persona tendrá esa sensibilidad como para poder saber que tiene entidades como atacándolo, ¿no? Y así lo siente. Eh, Hombre, yo lo que he aprendido hasta ahora, a día de hoy, en Seife es que todo se resuelve con amor incondicional. Entonces, en principio, teniendo amor o demostrando amor hacia esas entidades, por mal que se hayan portado en vida, en principio se les podría ayudar y que te dejen de atacar. Antes de todo, tenemos que presentar a María, que es del grupo Seife y de investigadora paranormal, ¿no? Sí. Encantada. ¿Qué función cumples? ¿Qué haces? Hola, hola, que no te veo, Vanessa, te Ah, escucho, pero no te veo. bueno, encantada de estar contigo. Igualmente. Bueno, pues ya sabes que somos un grupo de investigadores, investigadoras y bueno, ahora mismo yo estoy como sabes que la sede central básicamente está en la zona de Alicante, Comunidad Valenciana y demás, yo estoy en Madrid. Eh, Estoy sola, digamos, no, de momento no tengo más equipo y bueno, yo estoy ahora mismo en ese momento de divulgación, ¿no? Eh, Esto es un tema todavía como muy tabú, al menos todavía en España, y estoy en ese momento de divulgación, de investigar también, por supuesto, y dar luz a todos esos casos que se resuelven en Seife. Y ahora mismo soy la persona que se dedica sobre todo a, pues eso, a redes sociales, aparte de investigar y hacer mi podcast y bueno, pues eso, divulgar básicamente ahora mismo. Ujú. En el caso de Rubén, que nos pregunta cómo se puede llegar a ese amor incondicional o consciencia, esa consciencia. Bueno, un poco complicado, yo estoy en ello, ¿eh? Me siento un poco identificada con Rubén porque eh, tengo compañeros, como digo, que me enseñan un montón y que me hablan de ese amor incondicional y yo estoy intentando llegar a ese punto porque es muy difícil. Eh, a lo mejor él necesita ayuda para dejar de sentir esta que buscar a otra persona que está en ese nivel a lo mejor a ver si lo digo bien, taumaturgo, que es lo que se conoce vulgarmente como chamán. Lo que pasa que es que la palabra chamán no me gusta porque parece como muy poco seria, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí que tiene esa capacidad de dar ese amor incondicional y ayudar a esas entidades asciendan y que dejen de ser. Ay, ¿Me has escuchado? se ha quedado paralizado. ¿Se me ha escuchado? Repito. Sí, repite, por favor. Digo que a lo mejor esta persona necesita la ayuda de otra persona que esté en ese punto sensitivo que se les llama taumaturgos, ¿vale? Conocido Ujú. como chamán. Lo que pasa es que a mí la palabra chamán no me gusta porque suena como muy a alguien que te está estafando, básicamente, ¿no? Pero sí que hay gente que tiene ese poder de poder dar ese amor incondicional para que esa entidad deje de ser negativa y pueda trascender, porque a lo mejor Rubén cree que lo está dando todo de sí, pero desde luego hay algo que si él se sigue sintiendo atacado por esas entidades, es porque tiene una limitación, ¿no? O sea, yo quiero decir, como persona sensitiva que soy, ahora mismo estoy limitada, no porque quiera, sino porque, bueno, pues es algo, no sé, que imagino que va surgiendo o te vas desarrollando y a lo mejor él todavía no está en ese punto. Mm. Vanessa, te paso la palabra un poco, porque dentro de nuestro gremio, digamos, de sanación, sanadores, trabajamos mucho con el amor incondicional, que es más un sentimiento, creo yo, un sentimiento que uno tiene de traspasar lo que se dice la subjetividad del amor a unas
objetividad, digamos, objetivo, subir de vibración, sentir primero el amor hacia uno mismo y luego subir la vibración más allá de nuestro círculo, más allá. Pero, ¿qué opinas, Vanessa? Sí, hola Fernando, ¿cómo estás? Comparto con María también humildemente y mi reciente experiencia, ¿no? Por decirlo así, porque es verdad que pues algunas personas estamos en esto y trabajamos con estas entidades o con la oscuridad o con todas estas cosas, pero claro, han ido siendo durillas, ¿no? Pues cada vez como que vas subiendo un peldañito más y dices, jolín, ahora aprendí esto, ahora aprendí lo otro. Pero humildemente también digo que estoy en el camino y en el aprendizaje. Y recientemente estoy viviendo o saliendo de una experiencia complicadilla en este sentido, que me ha fortalecido mucho, que me ha enseñado mucho y también he llegado a esta conclusión de la luz y del amor, poner luz a todo esto, porque tú puedes, como en mi caso, pues quitar trabajos, transmutar, mandar a la luz, o puedes hacer cosas, ¿no? Lo que haga cada uno o cómo lo haga con la técnica que haga cada uno de su alma que le salga solo, ¿no? Pues yo hago lo que me sale solo con mi alma, ¿no? Pero en este caso que ha sido tan insidioso el ataque continuo, diario y a todas las personas de mi alrededor, de mi familia, a mí misma y a un montón de gente, pues ya uno se desespera y no sabe qué hacer. Eso Y se cuando puede y yo entiendo, enlazar, Vanessa, eso se puede sí, enlazar con la siguiente pregunta, que cuando hay que aprender a defenderse uno mismo de los ataques. pues Es la siguiente pregunta. yo lo digo sinceramente y es verdad que trabajo y practico el amor y me refiero en este sentido, en la luz y todo eso, ¿no? Y este tipo de cosas pues te ponen a prueba, porque tienes ataques de niños pequeños o de familiares o de tu trabajo o de montones de cosas, pues claro, te ponen a prueba a ver si tú sacas. Me imagino que muchas personas pues se han ido al lado oscuro para a lo mejor defenderse, ¿no? O para intentar igualar ese poder con el que les están haciendo daño, ¿no? Pues sí que es verdad que se te pasan cosas por la cabeza, pero uno tiene que estar muy recto y muy en su amor, en su papel de luz para, en mi opinión, pues para trabajar siempre desde el amor y desde la luz. Y yo lo que he conseguido ha sido eso, finalmente, pues hacerme una especie de protección y conectarme directamente con la fuente, que es lo más a lo que yo he llegado y creo que es lo único que he conseguido. Y con esa fuerza, con esa luz tan grande en la que ni un solo poro puede vibrar en oscuridad, pues pones esa luz o la envías o la compactas y la envías a lo que te esté haciendo el daño y eso como que se transforma. Poner luz en todo lo consigue transformar. Es mi vivencia hasta este punto. María, ¿tú cómo te proteges? Bueno, cuando vas a lugares donde hay seres de bajo nivel, digamos así, y hacéis estudios, investigaciones, ¿sufriréis ataques? Pues la verdad es que, mira, hace poco tuve una experiencia que fue en el tercer congreso de parapsicología que hizo Seife y ya lo conté, ¿no? Que fue en la parte de arriba del teatro, donde había dos entidades y donde yo me cargué muchísimo y gracias a una compañera que, digamos, que me limpió. Cómo nos protegemos o cómo me protejo? Pues mira, es algo que también he ido aprendiendo con el tiempo y algo que me ha ido abriendo la mente porque yo antes todo lo que tuviese, yo soy una persona agnóstica y todo lo que tuviese que ver un poco con Dios y demás era como, bueno, pues un poco rechazo absoluto. Y he aprendido, porque lo he vivido y porque veo con mis propios ojos cómo me funciona, siempre llevar agua bendita Ujú. que a veces no es que la use solo en sitios donde yo vaya a investigar, es que hay veces que tú vas a sitios, que no sé si a Vanessa le pasará, donde están muy cargados, sitios que puede ser un centro comercial, como puede ser tu trabajo, como puede ser la casa de alguien. Y es lo que uso para protegerme, aparte de una piedra que me regaló un compañero, una amatista,
que la cargó él y es lo que llevo para protegerme. Continuando con la pregunta de Rubén, dice que creo que le hemos contestado. ¿Cómo se hace desde el amor incondicional y desde el bien? ¿Y qué es la justicia? Aquí hay una mezcla, ¿no? Entre justicia, a lo mejor siente que es injusto que le ataquen si él está en el amor incondicional, pero si uno está en el amor incondicional, yo creo que no eres inmune porque entiendes, es como ponerse por encima de estar en la montaña y entender lo que hay en el valle. Si entendemos cómo es el juego, no nos pueden atacar. Es desde mi punto de vista. Y si se intenta, estando dentro de, para mí el amor incondicional está en el equilibrio, en el centro, en neutralidad. Entender que como puede ser utópico, pero sentir que todo es uno, que todos somos uno, nos hace sentir que estamos más cerca de la fuente, en ese sentido, que todos... Y ahí es cuando entiendes que no existe un ataque. Desde mi perspectiva, cuando estábamos en un grupo de desarrollo de habilidades psíquicas, nos explicaban que cuando nos sentimos atacados, nos atacan en nuestro punto débil. En el punto débil nos atacan. Puedes sentir, puedes hacernos hacer rabia, dolor incluso. Entonces, para nosotros era bueno porque encontramos dentro de nosotros la herida que no veíamos. No sé cómo lo veis. Así tal cual, sí. Claro, a lo mejor él tampoco está, a lo mejor él cree que está en ese punto, que es muy difícil llegar, ¿eh? Yo, como digo, estoy en ello y sé que es un camino duro para llegar y a lo mejor él cree que tiene ese amor incondicional que le protege de todo y no está en ese punto, ¿no? Si uno no está en el amor incondicional, yo diría paciencia. Sí, Sí, hombre, no es nada fácil. es un Es que trabajo duro, ¿eh? O sea, yo de verdad lo estoy trabajando y es muy complicado. Sí, es cierto. Yo también he yo experimentado lo de las heridas, ¿no? Porque dices, ay, ¿y por qué me saca lo que yo? Claro, te saca lo que tú tienes y normalmente son pactos de almas, de aprendizajes para tú evolucionar. Por lo menos en mi caso, en muchos ataques o personas que me han dañado, siempre he salido dañado, vamos a decirlo, fácil y rápido, ¿no? Pero sales fortalecido. Con cada uno de ellos he aprendido una cosa nueva en cuanto a limpieza, a trabajo, que me ha ayudado para después poder ayudar a otros. Entonces yo lo que le diría a él, claro, es un punto de vista muy, muy de observador, como dice Fernando, muy desde fuera, pero yo le diría pues que se observe a sí mismo y lo que le provoque, pues la ira, la rabia, el odio, la venganza, todo eso pues trabajarlo en uno mismo, porque esas son las rendijas por las que la oscuridad nos entra. y es un aprendizaje, ¿eh? Es decir, si hablamos del mundo espiritual, digo, ¿qué tengo yo que me ha atacado ese punto? Y uno se mira hacia sí mismo, hoy esta persona, puede ser una persona, puede ser una entidad, me saca de mí la mala leche. ¿Por qué? Y cuando uno profundiza en ese tema, digo, ahí va, si cuando entro dentro de esa herida que veo a mi padre, por ejemplo, y esa persona que me estaba atacando energéticamente y verbalmente es un reflejo de esa historia, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Totalmente. Y al final consigues trabajar uno mismo y mejorarse a uno mismo. Entenderse a uno mismo es decir, la próxima vez que me ataquen de esa manera, no voy a reaccionar porque ya sé de qué pie cojeo y de qué piel cojea él o ella. De llegar a ese, pero es que llegar a ese punto es complicado, ¿eh? Yo creo que todos tenemos grietas Mm. por donde, pues, como que van entrando, por poner un símil, y es complicado ir cerrando grieta por grieta, es mucho, mucho trabajo. Por eso digo que a veces a lo mejor estamos en ese punto en el que pensamos que somos neutrales y que, jolín, pues es que yo doy todo de mí, no sé por qué me pasa, y a lo mejor es que no estás todavía en ese punto, porque es muy difícil, repito. Sí. Mm. Eso es observarnos, ¿verdad? Es observación y ver dónde te están tocando el botón, el sensor.
Es que Y mirar en para eso pues, vamos adentro es muy aprendiendo. difícil. Sí. Claro, es que lo que dice Vanessa, ¿no? Es observarte y mirar para adentro es muy difícil, ya no en el mundo espiritual, sino también en el terrenal. O sea, sentarte contigo mismo, contigo misma y decir, oye, este no es el camino, es muy difícil. Y yo creo que en el mundo espiritual es todavía más complicado que en el terrenal. Sí. Sí, hay que empezar por algo, ¿eh? Es decir, cuando habla Rubén, vamos a hablar sobre lo que habla desde el sentimiento de víctima. Nosotros estamos hablando, es la ocasión. Hola Ana, Buenas noches. bienvenida. Estamos hablando Buenas Hola. noches. sobre esos ataques que recibimos, no solamente físicos, bueno, físicos, verbalmente, energéticamente, pero es una oportunidad para entrar dentro de uno mismo y mejorarse o curar esa herida que está ya y alguien entra. Y decíamos que cuando uno no entra dentro de esta filosofía, de esta espiritualidad, ve y se siente víctima. Hay que salir de ese victimismo porque siempre hay herramientas energéticas, psicológicas, emocionales y verbales también. Podemos trabajar con el verbo para poder mejorar. Bueno, Ana, cuéntanos. Pues nada, yo buenas noches a todos. Encantadísima de teneros por aquí, mi querido amigo y compañero. Sí, hay anatomía del misterio. Te doy 1.000.000 de gracias. La verdad Nada. que un abrazo muy fuerte porque he tenido un errorcito, un pequeño fallillo, como ser humano que soy, claro está. Por muy que ven que una que se quiera afanar en hacer las cosas bien. Y me la vi muy bastante por ahí ya y vamos, Anatomía del Misterio, María, pues la verdad que muchísimas gracias. Ha sido pedírselo y no se lo pensó en 2 minutos para decir sí, 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 estoy allí con vuestro compañero, con Fernando, con Vanessa y me encanta, muchísimas gracias. Nada, no, a vosotros. Y bueno, todo lo que sea poder dar luz a todo esto, pues es maravilloso. Y además me pilláis hoy que estoy librando, así que sin problema. Perfecto. La última parte de que nos cuenta Rubén es interesante, porque esto pasó, creo que lo he contado, pasó a un amigo en su casa que es espírita, y cuenta esto, mira, si por más que uno se haga protecciones, un ser sigue atacando a tu alrededor y se niega a cambiar y no acepta el amor incondicional, ¿cómo se resuelve esta situación? En general, cuando tienes amor incondicional, siempre entre comillas, también tienes que entender que tienes que respetar a la otra persona en cuanto te agrede otra persona o otro ser humano o otra entidad. Al parecer cuenta como si fuera una entidad, un espíritu. Eso entiendo. Cada uno tiene su libre albedrío. Si estás en amor incondicional, sabes parar a ese ser. Si no estás en amor incondicional, yo llegaría a un acuerdo y si no, como medium, le ayudaría a trascender a ese ser. Bueno, ahora lanzo la pregunta a los demás. Por eso digo que María. a lo mejor él no está en ese punto. Cree estarlo, pero a lo mejor no está en ese punto, ¿no? A lo mejor él cree, lo que te decía antes, que da amor incondicional, que está súper protegido y a lo mejor la realidad no es esa por desconocimiento, ¿no? O por, pues eso, porque él cree que sí, pero en realidad no. O sea, es una entidad, desde luego, que parece que es lo que él cuenta, ¿no? Que es una entidad te ataca una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es porque pues tienes grietas abiertas que todavía tienes que trabajar con ese amor incondicional que yo creo que a lo mejor pues no está en ese punto, aunque él crea que sí. Y por supuesto lo que tú dices es fundamental intentar hacerle trascender y para hacerle trascender, amor incondicional. Fuera miedo y los decretos también son buenos, ¿verdad? Los decretos también ayudan, ¿verdad? Sí, normalmente yo trabajo a través de decretos y también, por ejemplo, una entidad que está en tu casa, nosotros trabajamos con la esfera de elevación en la que le envolvemos en luz y traemos a sus guías y si él no, aunque no lo sienta,
están ahí trabajando para poder relevarse, y si no, traemos a familiares en la luz. Si es un ser, siempre, un ser espiritual ahí que no quiere irse, siempre tiene una madre y un padre que puede venir desde la luz y tirarle de la oreja para llevárselo. Ahí salga. Yo también Por ejemplo, ¿no? creo que, sí, yo también creo que es el camino es enseñarle la luz, y lo que me ha pasado a mí es enseñarle la luz y ellos van hacia arriba. Y en el caso de ser entidades o seres ya no fallecidos, sino entidades como más complicadas, ¿no? Más de con nombres, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entidades más demoníacas, vamos a decir, pues ahí uno tiene que estar muy fuerte. Yo he experimentado las dos cosas, de no estarlo y acabar hecha polvo, o de ya estar fuerte, ¿no? Ya haber cogido, haber entendido cómo funciona la cosa, y si tú te pones en tu sitio con tu autoridad, ellos se van, Y desaparecen, porque ellos también te tenemos alimentan. colaboradores, Vanessa, con Sí, nuestros colaboradores también, sea entre comillas ángeles, arcángeles, sí. también vienen También a ayudar sí, en esa también con labor. Miguel Arcángel, también, es verdad. Con San Miguel lo he probado también y también funciona. Se lleva, se quita las entidades y se las lleva, sí es cierto. Ana, ¿cómo lo harías tú? A mí lo que me ha pasado a veces es que he tenido en los sueños, a lo mejor me ha venido y me han hecho una visita a alguien bastante desagradable, ¿no? Mm. Entonces, al despertarme, pues la primera vez se relacionaba con un poco de miedo, no me quería volver a quedar dormida, estaba asustada, pero era sueño lúcido, bastante lúcido. Y ya después, pues fui poco a poco acostumbrándome a de que cuando me pasaba, me metía en mi interior y decretaba lo más tranquilamente posible, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo me notaba por dentro, poquito a poco me iba saliendo como una fuerza que yo iba recuperando, y eso iba desapareciendo y ya me quedaba súper bien. A mí eso me funciona mucho cuando me ha dado. María, ¿y tú? ¿Qué utilizas? Pues ¿O que yo estás en- todavía no estoy en el punto todavía de ayudar a trascender. Como digo, estoy en un punto de ahora mismo, pues llámalo evolución. Yo ahora mismo estoy en ese punto en el que, bueno, noto cosas, veo cosas, me empiezan a pasar cosas que antes no me pasaban, como a lo mejor ver una imagen y saber cómo estaba esa persona en ese momento, pero es verdad que no estoy en el momento todavía de poder ayudar a trascender, o por lo menos no al nivel que me gustaría, entiéndeme. Yo creo que todo el mundo que tenemos estas habilidades, vamos a llamarlo así, pues es que nadie lo buscamos. Yo no lo he buscado y no es algo que quiera. Me gustaría ser millonaria, mucho más que sensitiva, ¿no? Pero bueno, estoy en este punto de evolución, de intentar ayudar, pero es verdad que no estoy todavía en ese punto como vosotros de medio. A mí me pasó un caso curioso porque yo vivía en otra casa hace años ya, y mi peque, que tendría 4 añitos, estaba en su cuarto, y noté la presencia de un ser, como dice Vanessa, demoníaco, así. Y mi casa estaba protegida, pues yo estoy protegido en el sentido que hay seres que están a mi alrededor y que, bueno. Y intenté por todas las maneras posibles que conocía en ese momento echar a esa presencia. La echaba porque estaba en el cuarto de mi hija. La echaba, volvía, y ¿cómo es posible que yo ponga barreras y no puedo echarla? Así que dije, bueno, hablo con mis guías, y me empezaron a decir, necesitas estar al lado de tu hija, necesitas estar, no pasa nada. Y al final tienes que aceptar que no lo sabes todo, y que esa presencia sea tan horrible como sea tan horrible, necesitaba estar al lado de mi peque. ¿Por qué? Al final dices, bueno, pues tengo que aceptar que tiene que ser así. Y no sé por qué, pero vosotros sabéis. Y ahí se dejó. No pasó nada más. Me fui, cerré la puerta y ahí se quedó la cosa. Por Es que ejemplo.
Para que no vea, que tengan presente que no porque a ti se te venga la entidad negativa significa tú seas negativo, no, es que precisamente la entidad negativa lo que necesitan es la luz y va en busca de la luz, claro está. Entonces no vaya a pensar, oye, porque tengo esto y porque yo tengo... No, si tiene entidad negativa precisamente es por eso, porque tú eres luz. Y entonces, mientras más luz sea, más ataques te van a dar. Mientras más tú vayas creciendo, vas a recibir más tranca, barranca. Pero tú tienes que responder con amor, desde el corazón. Siempre desde el corazón, desde el amor incondicional. Como estaba diciendo el muchacho Rubén. Siempre desde el amor incondicional. Sí, tengo que decir que cualquiera de nuestros seguidores puede escribirnos con sus dudas. Ahora mismo estamos en directo y podemos contestarla. Así que seguimos hablando y si os surge alguna pregunta, simplemente tenéis que escribir. María, cariño, tú el momento, si quieres seguir, nosotros encantadísimos, pero que si como me comentaste algo de por ahí un compromiso, si te tienes que ir, no tengas fatiga en decírnoslo, ¿vale? Tú en casa, está en casa. Yo me despido de vosotros, me encantaría quedarme todo el rato, pero bueno, tengo un compromiso efectivamente y nada, que estoy encantada, que cuando necesitéis cualquier cosa, aquí estoy como María, como anatomía, como pues eso, como persona. Ha sido todo un placer conocerte. Tenemos cita Muchísimas contigo gracias. el 26 de mayo. El 26 de mayo hacemos un podcast y volvemos a dar luz a todo esto y hablamos de lo que queráis, por supuesto. Encantado. Encantada, María. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, guapísima. Chao. Está claro que el amor incondicional es complicado de tener, de mantener, diría yo. Yo cuando estoy en amor incondicional, estoy en amor incondicional. Es decir, entro dentro de mí, me meto en neutralidad para entender qué está ocurriendo y ahí moverme. Y trato a todos los seres como si fueran hermanos, digamos así. Hay que entender, sean de oscuros, todos tienen luz, aunque sea dentro de esa densidad que tengan. Entonces, cuando tú entiendes que todos somos uno, entras en ese amor, pero hay que sentirlo, tienes que sentirlo. Si no lo sientes, estás aquí. Hay que bajar lo que sabes hasta aquí, hasta el corazón. Y desde ahí ya. Pero no se puede mantener. Es una pena que no se pueda mantener constantemente, porque nos bajan las circunstancias, la 3D nos baja de vibración y tenemos que lidiar con densidades. ¿Qué os parece? Sí, yo también opino lo mismo, que lo mismo justo que tú dices, lo de mantenerlo es lo que cuesta un montón, pero por nuestras emociones, ¿no? Porque nos tenemos que mantener nosotros. El trabajo es nuestro, con nuestras emociones, con lo que nos produce esa oscuridad, porque es cierto que venimos de todo, lo bueno, lo malo, poniéndole la etiqueta bueno, malo, la luz, la oscuridad. Venimos de lo mismo, entonces realmente el concepto es entenderlo así, de esa manera y aceptarlo con amor, pero tendemos a rechazar lo malo, tendemos a combatirlo, entonces entramos en muchos procesos hasta que te das cuenta de que no hay nada que hacer, sino que solamente es luz y amor, o luz o nuestra fuente, que es el amor. Entonces esa es la protección, Vanessa, esa es la protección, que uno quiera. Tiene que entrar en el amor incondicional y entender, subir de vibración con la emoción. O incluso con una música puedes subir de vibración y entender y unirte con todo. Hay muchos métodos para poder hacerlo. Paseíto, tomar el sol, cada uno lo que le haga feliz o lo que le haga subir su vibración, ¿no? Darte una caminata, poner los pies en la arena de la playa, tocar un árbol, no sé, cada uno lo que le haga sentirse bien, escuchar música y cada uno lo que le haga subir su vibración. Que sí que es súper difícil porque tenemos muchísimos ataques de fuera y que era cuando yo, por muchas veces, a mí, por ejemplo, me recibo de fuera y hay veces que caigo
caigo, intento que no caer, pero muchas veces caigo. Y cuando caigo, yo misma me pongo a pensar, Dios mío, digo, entonces todo el trabajo que yo he hecho, me estoy haciéndome, todo esto, ¿para qué? Porque ya he retrocedido un poco. Pero no, me doy cuenta que no. ¿Sabes por qué? Porque antes, por ejemplo, ante estos ataques, a mí estos ataques me duraba el estar enfadada o el estar decepcionada o el estar triste, me duraba a lo mejor pues una semana, 5 días. Y ahora me doy cuenta de que es una cosa que es súper rápida. La paso, la miro, lo contemplo, me meto por dentro y ya lo digiero de otra manera. Ya reacción, salgo mucho más antes de eso. Ujú. Yo te diría, Ana, que es acumulativo. Vas aprendiendo poco a poco y vas reflexionando sobre lo que antes no reflexionabas. Antes saltabas a la primera, pero cuando te van tocando la herida que habíamos hablado, la herida una y otra vez, tienes que entrar dentro de uno mismo y no quedarse en el victimismo ni el rencor, soy víctima o soy verdugo. Es decir, yo soy el malo o yo soy la víctima. No. Uno entra adentro y se va viendo, como tú has dicho. Me voy viendo y he visto mi evolución. Lo maravilloso es ver la evolución de uno mismo en cada paso que damos. Cuando alguien me toca la herida, ya está casi cicatrizada y le voy entendiendo qué está ocurriendo. Entonces ya deja de doler, un día ya desaparece la herida y estás completa y das un paso un poco más arriba. Ujú. Sí, sí, ¿Sabes? totalmente. Eso. Lo que hablamos de víctima, ¿no? Es pasar del papel de víctima, de el otro me está haciendo daño, al papel de responsabilidad, de encontrar la grandeza de tu alma y de pensar o de sentir por qué esto te está pasando a ti, para que tú encuentres el motivo y cuál es tu evolución en todo esto. Entonces es pasar del victimismo a la responsabilidad, para Mm. aceptar esa responsabilidad, incluso cuando te hacen daño, porque es para algo. Ser víctima es no querer entender lo que está pasando o preguntándose qué está pasando sin intentar mirarse ni mirar hacia afuera ni hacia adentro. Eso es. Soy la víctima y no hay fondo para mi dolor. Mi dolor es mi dolor, me están machacando y no entro dentro de mí, sino a lo mejor la gente no sabe mirarse hacia adentro. Puede que no. Ay, En esta sociedad hay poca gente que se pueda mirar hacia adentro. ¿Qué os parece? Hacia lo que está ocurriendo. Y recurre, pues mira, muchas veces se recurre a la magia, otras veces se recurre a, a psicólogos, a chamanes y algunas veces se recurre a sanadores. Y eso es una salida para poder ponerle un espejo y mira lo que está ocurriendo. Ahí está. Y ahí sí que se puede mirar hacia adentro uno. Pero si no se pide ayuda, puede que entre en una espiral de depresión. Ser la víctima es una espiral hacia abajo. sí, ¿Qué opinas? es no querer responsabilizarse y no querer sanar, ¿no? Es entrar en el papel y no salir de ahí. Entonces, claro, Ujú. y también salir y sanar es valiente, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es un acto de valentía también ir a un sitio, ¿no? O ir a una persona que te ayude y responsabilizarse. Trabajar tu odio, trabajar tu algo, te está mostrando eso, ¿no? Esa entidad o lo que sea que te está pasando. No solo entidades, sino situaciones de la vida. Eh, ¿Creéis que no nos gusta ver la verdad, que nos engañamos? Cuando hay una situación, hay gente que tiene su verdad subjetiva y se cree víctima y no es capaz de ver que ha aportado algo a esta situación. A las situaciones siempre aportamos algo. Como somos, desde mi perspectiva, co-creadores de la realidad, nosotros tenemos un tanto por ciento, no digo de culpabilidad, pero de responsabilidad de las situaciones. Entonces, ese tanto por ciento de las situaciones habría que verlo, a ver por qué existe, ¿no?
Yo creo que si tú no quieres ver la realidad, no te preocupes que la vida te la va a poner por delante. Como, como dice el refrán, como dice, no, ahora no me acuerdo. Vamos, No que quieres si tú saber, no la toma quieres los ver, tajos, ¿no? que si tú no la quieres ver, al final la cosa te va a ir dando vueltas, 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 hasta que no... Y te la va a poner por delante. Eso tanto para lo bueno como para lo malo. También es verdad que si tú a lo mejor tu papel, el papel que tú has hecho en tu vida y nadie te lo ha reconocido, llegará un momento en que te lo reconozcan. Dios pone cada cosa en su sitio. Eso era. Eso. Eso creo yo fielmente en eso. ¿Qué opinas, Vanessa? Sí, opino lo mismo. Es que me estaba quedando así porque me faltó antes decir una parte, lo de las protecciones que habíamos hablado. Yo tuve una etapa en todo esto que era todo el rato protegiendo, todo el rato protegiendo, ¿no? Pues vas evolucionando lo que hablamos, ¿no? Y cuando pues aprendes cómo protegerte, estás en el miedo de que te está, claro. Entonces eso no es protección porque no te sirve de nada. Estás desde el miedo, entonces tú mismo lo estás rompiendo, ¿no? Entonces, no es tanto me tengo que proteger, porque las protecciones no sirven, sino tengo que vibrar alto, ¿no? Tengo que coger fuerza y responsabilidad. Bueno, yo diría que para gente que no está en el amor incondicional y que no está con un nivel vibratorio muy alto, a lo mejor sí les sirven las protecciones, pero la protección, por ejemplo, de un cristal o de cualquier amuleto, hay que enseñarle que tú eres el que pones el poder en el amuleto. Es parte de ti. No que nadie te lo haga. Ay, te he hecho un amuleto para que te lo pongas que te va a venir de protección. Esa no sirve porque no está hecho del amor incondicional y encima es la energía de otro, no la tuya. A lo mejor a alguien le gusta que le hagan una protección, hay para todos los gustos, ¿eh? Sí. En las ferias esotéricas venden amuletos, etcétera, etcétera, hechos por quién sabe quién. Puede que no tenga nada de energía, pero la energía que existe está hecha, si existe, por, por la persona que te lo va a vender. Lo interesante es saber que nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer un amuleto con la energía de protección nuestra. Es una extensión más de nosotros. Tu propia intención, ¿no? Yo me refería también a burbujas y a todas estas cosas que nos montamos y a veces como que las mueves tú esa energía con el miedo, ¿no? Con el querer protegerte para que no te entren entidades y al final lo que hay que hacer es trabajar en el otro lado, ¿no? En el de fortalecernos. Yo creo que con el tiempo uno va entendiendo lo que ocurre, pero a nivel básico la gente necesita ese nivel básico, nivel de conciencia. De nivel de conciencia, cada nivel de conciencia hay que tratarle como, no le puedes de un golpe y porrazo decirle, trabaja con el amor incondicional. Hay que ir enseñando, pero desde lo básico no hay, tiene que ir evolucionando a entender que, como hemos dicho, sentir que somos uno, tiene que ser primero estar aquí y luego bajarlo al corazón para entrar en ese amor incondicional que cada uno tenemos, esa semilla que cada uno tenemos de esencia que está conectada con la fuente, pero eso se trabaja poco a poco. Sí, sí, Esto que está diciendo. me acuerdo de un alumno que tenía que se despertó el amor incondicional de golpe y empezó a tener calor, calor, calor y se desnudó y se puso ahí por la mañana ahí en la terraza desnudo porque estaba caliente y notaba todo el amor y estaba unido con todo y fue un shock y al final eso no se mantiene, claro, y poco a poco, pero es una de las experiencias más maravillosas que un ser humano puede tener. La expansión del amor incondicional dentro de uno mismo que explote por todas partes. Quería comentar que lo que está diciendo antes Fernando, de
eso es lo mismo que yo tengo entendido que lo que son el tarot, lo que es la bola de cristal, lo que son esas cosillas, que verdaderamente la persona que la sabe echar bien, igualmente te diría las cosas sin eso, sin ese material, sin ese soporte físico, ¿sabes? Sino que el poder está en la persona, es lo que tú comentas, de que no te hace falta que el poder está en la persona. Claro, pero eso hay que ir como teniendo más conciencia de que nosotros somos nuestra propia herramienta. Es decir, no necesitamos cartas, no necesitamos bola de cristal. Y cuando uno entra dentro de la neutralidad primero, de estar ni frío ni calor, desde la neutralidad, como el método Yuen que practico y me encanta, que está estar en el centro, sin frío ni calor. Estar en el centro es el punto donde ahí surge la neutralidad y la expansión, una expansión dentro de uno mismo. Entonces, estando ahí, no hay ni miedo ni alegría, simplemente estás en tu centro. Y ahí es una buena práctica para despertar esa semilla que llevamos, que es la intuición, y, y empezar a conectarse con todo lo que hay a nuestro alrededor, que es vibración, energía y la energía del otro, la energía tuya, que se mezcla y puedes ver cosas del otro, cosas tuyas. Hay que ir seleccionando ese momento, pero desde la neutralidad, desde el centro. Y ante las tormentas que está ocurriendo, que nos van metiendo miedo, lo mejor es estar en tu centro y ahí ves las cosas más claras. ¿Qué opináis? Es conectar con nuestra alma, ¿no? Lo que decimos siempre, estar en el sentir, conectar con nuestra alma y ahí está toda la verdad, ¿no? Como que conectamos con nosotros mismos y tenemos todas las respuestas. No estamos en mente, no estamos en... Es como Como sentir los cada paso de la huracanes. vida. Como los huracanes te tiene que poner en el centro, que es donde no Eso. hace tanto daño. Hay gente que dice, ¿cómo podemos tener todas las respuestas dentro de uno mismo? ¿Cómo puede? Digo, estás hablando desde aquí, pero en cuanto entres en tu centro, aprendas, por ejemplo, a meditar, ¿sabes? O entrar en tu centro, ahí se despliega todo tu conocimiento. Estás hablando desde la cabeza y desde la cabeza nunca encontrarás respuesta porque es circular las respuestas que te da la cabeza. No tiene suficiente información. Tienes que entrar en el corazón y entrar en tu emoción y encontrarás respuestas hacia ti mismo. ¿Sabes? Sí. ¿Qué opináis? Ana. Yo opino eso, sí. Cuando yo empecé en el mundo de Reiki, que empecé era cuando mi primer paso hacia el camino espiritual fue con el Reiki, con María José Puche, la doctora María José Puche, y con David, que era compañero de ella en el Reiki. Y yo me acuerdo que me surgían muchísimas preguntas. Uy, yo era muy preguntona. Eso hace unos 10 años. Y yo era una pregunta detrás de otra. Y yo no me quería saber. Y quería saber porque me invadía una gana de preguntar increíble. Y iba corriendo, esperaba a que se fuera todo el mundo de las reuniones que hacíamos de Reiki. Y me quedaba de la última para empezar a preguntarle a mi maestro y a María José. Y empezaba a preguntarle, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y ellos me respondían muchas veces, yo no sé si, pero es verdad que muchas veces me decían, Ana, mira tu interior, Ana, busca la respuesta dentro de tu interior. Y hay veces que me iba hasta yo decía, jo, ahora con mi interior, yo miro en mi interior y no veo nada. ¿Ahora qué? Y digo yo, pues al final no me respondió la pregunta. Y yo me iba para mi casa y me iba cabizbaja y yo decía, joder. Con el tiempo me he dado cuenta de que sí, hay que mirar en el interior. Exactamente. Ahí es donde están las respuestas. No solo en el interior, sino en dejar de preguntar. Yo siempre digo, lanza la pregunta, a ver qué surge. Cierra los ojos, pero te tienes que quedar en neutralidad, en tranquilidad. Y es tu momento. Y en ese momento lanzas la pregunta que te interesa y te quedas en vacío. Vacío es en neutralidad, no hay
nada más que tú en ese. Y ahí aparece la respuesta, que no es mental, simplemente la respuesta. Y quédate con eso, con la respuesta a eso. Y algunas veces es más que una respuesta sí o no, te cuenta una historia. ¿No, Vanessa? Sí, yo también practico un poquito eso, sobre todo escribiendo y me conecto. Y también funciona cuando, pues eso, ¿qué hago con esta situación? Necesito ayuda o necesito resolver esto y te viene ahí una retahíla de cosas. Y yo empiezo a escribir y dices, tú al final dices, esto no me ha salido de la cabeza porque no son mis palabras, no son, no, no, esto es, te llega la información. Así es. Todo eso lo podemos hacer todos, lo hacemos todos, lo deberíamos de hacer todos. Ir practicando para conectar. Es como cuando pides ayuda. A mí me ha pasado personas que me llegan y le digo, tú has pedido ayuda para que te ayuden a sanar tus dolencias, tú has pedido ayuda a la Virgen, ¿no? Tú has pedido ayuda, pues me llega esa información, ¿no? Y a todos nos funciona. Uno cuando ya dice, basta, ya no aguanto más y pide ayuda, la ayuda llega en forma de quien sea, ¿no? O de cómo sea, o la encuentras en un libro, o la encuentras en una persona, o lo que sea, pero llega. Igual que cuando haces una pregunta, llega la respuesta. Sí, cuando lanzas la pregunta y parece que no te contestan, hay que entrar en esa sincronización o sincronía en la que realmente vas por la vida y te contesta a la pregunta una persona. Sí. O lees un anuncio y sincronizas lo que has preguntado. Hay en el método de David Topi, por ejemplo, hacen eso. Dice, quiero conectar con mi yo superior, pero es que no le oigo, ni le siento. Entonces, hazle una pregunta, lanza la pregunta y espera, sigue con tu vida. Y esa pregunta que has lanzado esta mañana, a lo mejor ves un anuncio que te contesta a la pregunta que has lanzado esta mañana, por ejemplo. Sí. Y esa es tu respuesta. Y esa es, o pides una confirmación. Por ejemplo, no sé, me gustaría encontrar, si esto es cierto, me gustaría ver una pluma azul, por ejemplo. Y vas por la calle y no te encuentras la pluma azul, pero a lo mejor lo mismo. Ese anuncio que aparece, hay una pluma azul. Y ya está la confirmación. Es pedir confirmaciones. Y abrirse, porque puedes pedir a una confirmación y no creer en ti, ni creer en que vaya a contestar. Y no te contesta. Digo, ¿para qué te voy a confirmar algo si no, No te vas a... no estás abierto? Estás abierto. ¿Qué os parece? A mí me encanta me encanta esa parte de de la espiritualidad, porque cuando ya vas despertando es que te vas dando cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Entonces es cuando te das cuenta de las sincronicidades, te das cuenta de las cosas como la que está comentando Fernando, mi compañero Fernando, que a lo mejor dice una cosa y después es cuando te das más cuenta eres más consciente de esas cosas. Antes también te pasaría seguramente, pero lo tenías por delante de tus ojos y no lo veías. Y ahora es cuando vas descubriendo, y a mí esa parte es que me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo, porque digo yo, ¡ay, Dios mío! Es verdad. Por ejemplo, con Vanessa me he dado cuenta, Vanessa, yo no sé si Vanessa está de acuerdo, no me puedo dar cuenta que muchas veces en muchas cosas tenemos mucha de sincronicidad y en muchas cosas de la intuición coincidimos en lo mismo, en un montón de cosas. Y esa cosilla a mí digo, es verdad que me gusta muchísimo, una parte que me gusta mucho, mucho del mundo espiritual, porque te estás dando cuenta de que lo que estás viviendo verdaderamente es verdad. Lo estás sintiendo desde el corazón y te están poniendo la prueba delante para que tú veas que vas por el buen camino, que es verdad. Eso pienso yo. Algunas veces nosotros estamos para hacer de sincronicidad con otra persona y abrirle los ojos. Me acuerdo de una consulta que vino y él ya no entendía una situación. Había tomado unas medidas extremas y ya tenía una conocida que para ella era como su madre, ¿vale? Y cuando lo pasó mal, la estuvo apoyando. Pero cuando tomó
una resolución, la dejó de lado a esta chica. Y no entendía, tenía como especie de rencor. Y yo lo veía tan claramente lo que había sucedido que decía, esa mujer a que tú llamas madre, puede que haya sido tu madre en otra vida y en esta sea tu madre postiza, digamos así. Pero en realidad cuando te dio de lado, te estaba te estaba enseñando era tu maestra. Dejó de ser tu madre para ser tu maestra. Y es abrir los ojos. Dice, pues no había caído. Ahí va, pues sí es cierto. Pues ya puedes coger el teléfono y darle las gracias por haberte dejado de lado, porque algunas veces hay que apartarse para dejar crecer. Y se apartó de tu camino para dejarte crecer. Ya no eres tu madre, ahora puede ser tu amiga, tu consejera. Sí, ¿Vale? totalmente. Es verdad que Entonces, desde el punto de vista, ay, perdona, sí. No, no, que es no, verdad que desde el punto de vista terrenal, que claro, nos apegamos a las personas, ¿no? Y cuando entendemos lo que hay personas que se quedan en la vida y hay personas que aparecen, te enseñan algo y se van, ¿no? Pero es difícil desde el punto de vista terrenal entender eso, pero también forma parte de esta evolución y de este aprendizaje, ¿no? Te enseñan algo y se van, y a veces te lo enseñan de esa manera, ¿no? Abandonándote a lo mejor o dejándote solo. mm. Ella había tenido había caído en la depresión, esta mujer la había estado ayudando y decidió suicidarse y en esas es cuando dijo, no me escuchas, me voy. Pero ella decidió seguir viviendo, pero tenía esa espina y digo, ¿por qué me dejó de lado? Digo, porque te estaba enseñando. Y en ese momento ya no la oíste, ese apoyo no lo oíste y se tuvo que ir para que tú crecieras. Y ella creció. Está viva ahí coleando. Y ese ponerle el espejo para que veas realmente lo que sucedió, no tu historia, porque cada uno cuando viene a la sesión cuenta su historia, Ujú. pero el sanador es un espejo y tiene que ser lo más objetivo. Dejo que cuente tu historia, pero yo estoy viendo otra cosa, más allá. Y en ese momento le cuenta, mira, esto es lo que veo. Ah, ta, 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 ta. Algunos lo aceptan, otros no. Ahí cada uno, ¿quieres trabajarlo? Lo trabajamos para que puedas entenderlo más profundamente. Entonces, en ese juego es en el que estamos. Con eso tengo yo una cosa curiosa, Fernando, porque resulta de que yo tengo mis dos hijos, ¿no? Entonces mi hijo se emancipó, se fue de normal, tiene sus hijos ya, y tengo mi hija que se fue a vivir a Italia. Entonces yo siempre soy muy gallinita, y yo he sido una persona que cuando he estado mucho, cuando mis hijos estaban aquí, yo estaba siempre muy, muy, muy encima de mis niños, que si necesita esto, que si lo otro, que si la ropa, que si la comida, etcétera, 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 ¿vale? Aunque mi hija fuera mayor, yo seguía haciéndolo igual. Y fue mi hija irse a Italia, y fue cuando empezó mi noche oscura del alma. A raíz de ahí vino el programa, empecé yo a hacer los programas, los canales, hace 2 años, empecé y ha llegado un momento en que tantas cosas, la sincronicidad y tal, me ha llegado a tal cosa que yo creo que mi hija, que yo tenía mi misión de vida era esta, que yo tenía que encargarme de esto, que mientras que mi hija estuviera aquí a lo mía, yo no iba a poder. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo era, la atención era 24 horas del día. Ella a lo que necesitaba y lo que no necesitaba también. ¿Sabes? Entonces tenía que darse eso para poder dejarme a mí el campo libre Uh-huh. para yo poder hacer pues lo que yo he venido a hacer. Algunas veces cuando hay algún fallecimiento y cuando hablo con las personas familiares, algunas veces ocurre eso. Es decir, él se ha trascendido para que tú puedas crecer. Es como un árbol grande y tiene pequeñas ramificaciones, pequeños arbolitos a su alrededor. En cuanto se tala el árbol, se cae por circunstancias, ya los pequeños ya pueden crecer. Y algunas veces uno tiene que irse para que los demás crezcan. Veo similitudes con lo que te pasó.
necesitabas que tu hija, entre comillas, se apartara para poder crecer tú, ¿sabes? Sí. Suele ocurrir. Es decir, algunas veces es triste, por ejemplo, que uno se vaya al otro lado, digamos así, y que deje a familiares y amigos muy queridos, pero a lo mejor es necesario para que los otros crezcan. Ujú. Sí, ¿Vale? sí, totalmente. Igual que la madre que tiene un chico con drogadicción y que le sobreproteges, algunas veces se le aconseja que le cierre las puertas, cierre todo vínculo para poder hacer que el chico recapacite y crezca. Y a lo mejor el amor no es retener, es soltar, algunas veces. Sí, totalmente. Bueno, chicas, que se nos pasa la hora. Veo que no hay ninguna pregunta. Quien quiera puede escribir a nuestro correo cualquier pregunta y la desarrollamos el próximo día que te veamos. ¿Cuándo? Vamos a recordarle el correo, sí. Recuerda. Podcast desde el corazón 67@gmail.com. Ahí pues, nos podéis escribir vuestro caso y podemos desarrollarlo en el siguiente programa, cuando quedemos. ¿Vale? Si tenéis algo que decir, no quiero cortar de improviso. Vanessa, Ana. Yo iba a contar, Yo, bueno, en relación a lo anterior, si se puede, pero Sí, bueno, eso es sí, un caso sí, particular adelante. también. Cuenta. He aprendido con un maestro, bueno, con quien ha sido mi maestro, ¿no? Que tenía mucha más experiencia que yo y ha estado bastantes años conmigo. Yo le conocí como usuaria, ¿no? Y él como era terapeuta. Él me ayudó a descubrir mis dones y mi trabajo, ¿no? Este trabajo. Y claro, y ha llegado un momento el ciclo ha terminado y ha salido de mi vida y yo lo he vivido como un duelo. Ha sido porque, claro, para mí era una persona muy, muy importante, le quería muchísimo, bueno, como un maestro. Y claro, ahora con todo esto que he vivido últimamente, pues he entendido que, bueno, se ha hecho a un lado para que yo siguiera por mi camino creciendo, porque yo también había desarrollado una cierta dependencia y una cierta ponerme por debajo, ¿no? Porque claro, él lo sentía como muy grande y yo me sentía más pequeña. Entonces, claro, siempre estaba en ese rol del pequeño saltamontes, ¿no? Siempre estaba en el rol de pequeñita. Y ahora he entendido con lo que hablamos al principio del programa claro, me he visto sola en esta historia de oscuridad y todo eso, que antes pues siempre recurría a él, ¿no? Le decía, pasa esto, pasa lo otro, y él venía a resolver. Entonces, claro, pues me ha tocado hacerlo sola y ha sido un crecimiento, ha sido una evolución. Y pues las personas que vienen a ayudarnos pues se hacen a un lado para eso, para que crezcan. Pues sí. Como lo mismo que Ana, pero bueno, diferentes casos, pero siempre para lo mismo siempre. Sí, algunas veces en el camino espiritual tenemos apegos y dependencias de maestros, etcétera. Y Sí, llegamos y en algún momento tenemos o lo recapacitamos y vemos que es realmente estamos detrás de la gente, y la vida nos lo aparta y significa crece y utiliza todo lo que sabes para reafirmar quién eres. Bueno, chicas, gracias. nos vemos en el próximo programa. Vuelvo a repetir que nos escribáis al correo electrónico cualquier duda que tengáis, inquietudes, y la desarrollamos en el próximo programa. Gracias Nos despedimos ya. a los dos. Hasta el próximo programa. Muchas muchas gracias. gracias, muchísimas gracias a todos. A vosotras. Nada más.